Welcome to Entre Moms, the bilingual podcast where single moms come together to find support y su propia luz en este viaje de ser madres. Mi nombre es Paula Costa, your host, and just like you, sé lo poderoso que es sentirnos comprendidas y apoyadas en esta travesía tan particular. Each week, I'll bring you conversations with experts who share valuable advice, además de historias inspiradoras de padres y madres solteros como nosotras. Please remember, while I aim to bring you diverse perspectives, the opinions of my guests do not necessarily reflect my own. So take a deep breath, ponte cómoda y conectemos de corazón a corazón as we navigate this path together. Bienvenida a Entre Moms, tu espacio para conectar, inspirarte y sentirte acompañada. Hola moms, what a beautiful community of Entre Moms. I'm so happy to be here again in your ears. If you're looking at us, then in your eyes too. Thank you for welcoming us. And today I'm going to present a beautiful guest that I have today. La entrevista va a ser en español, la charla más bien va a ser en español. Ella y yo nos conocemos ya hace un par de años. La conocí gracias a mi terapeuta y gracias a ella me he acercado mucho a Los Ángeles. Quiero darle la bienvenida a Marce Arana, una angeóloga, una terapeuta intuitiva, que nos va a estar hablando hoy de cómo conectar con esa intuición y pues vamos a ver a dónde nos lleva esta charla y espero que se queden con algunos de los ejercicios que seguramente nos va a compartir y que puedan conectar con la suavidad de su voz y de su energía. Aquí la tenemos. Marce, muchas gracias por estar aquí. Gracias por compartir pues todo tu conocimiento, tu experiencia con nosotras. Creo que va a ser muy valioso. Y bueno, la razón por la que estás aquí, por la que quería invitarte inicialmente, es porque últimamente con las mujeres solteras con las que he conectado y yo misma he sentido que como que el foco de la madre soltera es proveer y tener como muchas cosas alineadas que siento que nos como que nos desconectan de nuestra parte femenina, de nuestro respirar, del como fluir y es más como resistencia, pensar, razonar, la lógica. Y como tú estás tan conectada, tú sí que estás muy conectada, quisiera saber cómo, qué, qué tips nos das tú para en la cotidianidad poder conectar. Y bueno, y de ahí vamos desarrollando la conversación y a medida que mi curiosidad se vaya disparando, yo te voy interrumpiendo. Ay, Pauli, primero que todo, muchas gracias por esta invitación a este proyecto que tú has llevado desde el corazón y que ha crecido desde tu corazón y que, bueno, que está más grande, que está más expansivo y que seguramente cada día está llegando a más personas. Gracias por ser la plataforma para tantas mujeres y muy feliz y muy además honrada de estar aquí hoy contigo hablando de este tema que nos une, que es la intuición. Pues Pauli, yo creo que la intuición reside en el cuerpo, la intuición reside en poder tener esa... Hay dos claves yo creo que para la intuición. Uno es la honra, que es el poder honrar todo lo que siente nuestro cuerpo en cada momento, incluso lo que no nos gusta. Y la segunda clave es la observación. Yo creo que esa intuición se alcanza cada momento en que nos distanciamos como de las circunstancias, de también como de las opiniones, de los juicios, de los miedos, y podemos entrar como a sentir lo que estamos viviendo, pero desde un punto en el que estamos de observadores, en el que no estamos enganchados con la situación, sino en el que nos vaciamos de todo lo que sabemos, nos vaciamos de todo lo que estamos viviendo, de nuestros juicios al respecto y podemos entrar como en ese vacío en el que estamos conectados con sentimientos más grandes. Bert Hellinger, que es uno de esos maestros que más me gustan y que trato como de leer cada vez que puedo y de ampliar sobre él, es el padre de las constelaciones familiares. Él dice algo y es, él plantea como en sus conversatorios la palabra metasentimiento. Y un Ok. metasentimiento es aquel que no es como asociado a la emoción que estás viviendo o no es asociado como a la situación o a la visceralidad del momento, sino que es un sentimiento que surge cuando tú estás conectado con el ser. De hecho, él dice que el metasentimiento es el sentimiento del ser. Y él se planteaba la pregunta de
¿qué nos distancia del metasentimiento, ¿no? ¿Qué nos distancia de la sabiduría? ¿Qué nos distancia de la calma? ¿Qué nos distancia de la humildad muchas veces? Y decía que lo que nos distancia es precisamente todos los juicios aprendidos y heredados de las que tenemos sobre lo que estamos viviendo, ¿cierto? Entonces, cuando somos mamás, eso es difícil. Claro, porque además todo eso sale a la superficie. Yo siento que, o en mi experiencia, pues cuando me convertí en mamá, como que había muchas cosas que yo tenía pensado que yo era de cierta manera o que yo quería ciertas cosas y cuando fui mamá salió de mí un montón de cosas que yo ni siquiera sabía que tenía. Exacto, y sobre todo porque hay un montón de cosas aprendidas, hay muchas historias con la maternidad en el sistema antes, ¿no? Ujú. De padres ausentes, de Madres esforzadas. madres esforzadas, de madres que tuvieron que dejar todo a un lado para cuidarlo a uno, o para que uno pudiera salir adelante. Entonces, hay tantas cosas aprendidas y hay tantas cosas heredadas que la pregunta siempre es cómo yo puedo estar conectada con eso más grande, con la intuición, pero desde mi propia experiencia, sin juzgar el pasado, o sea, sintiendo al pasado como fue, pero al mismo tiempo tratando de ser yo misma en cada decisión, ¿no? Tratando de no dejarme llevar por la rabia, por el dolor, sino por entender desde esa conexión con lo más grande, qué es lo que quiero hacer en cada momento, Uy, qué es lo que ¿qué es quiero lo hacer que hoy. quiero hacer en cada momento? Pero ay, es que hablo yo desde como a título personal, cuando a veces paro en algún momento y digo, ¿qué quiero yo? ¿Qué quiero yo? Siento como que hay tres voces, o sea, yo quiero tres cosas al tiempo. Y entonces, ¿cuál de esas soy yo? Esas voces pueden ser la de la experiencia, esa voz puede ser la del miedo, esa voz puede ser la del deber, ¿no? La del deber ser. Pero para poder encontrar como esa autenticidad en ese metasentimiento y en la intuición hay que vaciarse, ¿sabes? Hay que tomarte, hay un ejercicio muy lindo y es, por ejemplo, ver a los ojos de tu hijo, de tu chiquito, y quedarte unos segunditos solamente viéndolo como para volver a centrarte en lo que es más grande, ¿sabes? Entonces, ¿qué voy a Mm, hacer? Por ejemplo, que necesito tomar una decisión con él o respecto a él y tengo la voz de lo que tengo que hacer, la voz de lo que dice su papá, la voz de lo que dicen los demás, pero yo quiero entender también como qué es lo que me está pidiendo el alma de este niñito hacer, ¿no? No solamente lo que me dicen las voces. Entonces uno se queda mirándolo a él como 10 segunditos, un poquito como ahí a los ojos y le dices al alma de él, ¿qué necesitas tú a través de esta situación de mí? ¿Cómo puedo servirte a través de esta decisión que estoy tomando? Y te quedas tratando como de vaciarte, no de la opinión, no del juicio, no del pensamiento, sino tratando simplemente de observar esos ojitos un ratico y miras a ver qué pasa. cuando tú dices, mira, a ver qué pasa, de pronto es algo que sentimos en nuestro cuerpo, volviéndonos a lo que nos decías al principio de que la intuición era como más de observación. Haz el ejercicio por un momento, mi Pauli. Trae en este momento una situación que hayas tenido que decidir, por ejemplo, en tu vida. Ok, ¿Ya la tienes? sí. Mm, ahora, ¿es respecto a él o respecto a ti misma? Pues voy a compartir la experiencia, que era cuando no sabía si renunciar o no al trabajo. Ajá, muy bien, entonces es respecto a ti misma, ¿verdad? Cierra los ojos un momento y y vas a quedarte solamente con la imagen tuya en el espejo por unos segundos. Y en esa imagen vas a concentrarte en tus ojos. Y tú vas a llevar toda tu atención a los ojos mientras sientes tu corazón, mientras sientes el espacio del corazón. Y a esos ojos vas a preguntarle, ¿cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo servirle a esa parte de ti que está conectada con lo más grande en este momento? Y solo observa lo que pasa. Muy bien. ¿Qué pasó en tu cuerpo cuando hiciste eso? Pues sentí como las palpitaciones del corazón más grandes y también me dio un poquito de dolor de cabeza. Ajá. ¿Y qué sentiste frente a eso? Por ejemplo, frente a renuncio, no renuncio, qué llegó, qué observaste? No, pues que sí, que
cuando pensaba, sí, cuando pensaba en la idea de renunciar, me sentía alegre, Sí, exacto. Y cuando pensabas, por ejemplo, en la idea de quedarte en el trabajo, no, como lo opuesto a libre, como atada. como atada. Ujú. Sí. Em, Ahora vamos a hacer el ejercicio, vas a cerrar tus ojos mirando a esos ojos conectados con lo más grande, con tu alma, y vas a decirle a esa mujer, voy a hacer lo que me estás pidiendo, y al mismo tiempo le pido a eso que es lo más grande, que me dé las herramientas y los recursos para el camino que inicia con esto. Y deja que el cuerpo se llene de eso, ¿no? De esa sensación. Qué impresionante. Dejas que el cuerpo se llene de esa libertad, de esa expansión, de lo que sientes. Enséñale a tu cuerpo eso. Eso está increíble, Marce, porque creo que con este ejercicio tan simple de visualización puedo llenar, o sea, mi cuerpo se llenó de la fuerza, de mis capacidades, como de que sí puedo y de que no estoy sola, es en gran parte el miedo por el que no tomaba la decisión. Eso que tú acabas de decir es la función de los ángeles de la guarda, que es darnos eso, que es darnos esa, es llenarnos de esa emoción que acabas de sentir para que podamos cumplir como todo lo que tengamos que cumplir en nuestra vida, las decisiones, los caminos, eso que tú acabas de decir. Si alguien me pregunta cómo se siente la intuición en el cuerpo, es muy difícil de escribir porque tú podrías decir como, es que no sé, no sé cómo explicarlo, pero cuando tú lo sientes en ti misma, cuando estás conectada con algo más grande, se siente en el cuerpo es el que te dice, esto es un metasentimiento. O sea que los, lo que estamos hablando de la intuición y de los metasentimientos está relacionado con el ángel de la guarda. Los ángeles son metasentimientos en potencialidades. O sea, los Ah, ángeles son ok. recursos que nos ayudan a conectarnos con la intuición y los metasentimientos, ¿sí? Em, y cuando nosotros no podamos hacerlo porque te da miedo, porque tienes miedo con que va a pagar la factura el otro mes y renuncio, porque no sé qué decisión tomar para mi hijo, que tiene que escoger entre dos colegios, el ángel de la guarda te ayuda a poder entrar en ese estado. Entonces tú le dices, angelito, ayúdame a ver esto a través de los ojos del servicio más grande que puedo ofrecerle al alma de mi hijo o al alma mía. Y él lo que hace es que te ayuda como a expandir ese metasentimiento para que tú puedas, libre de miedo, libre de todo lo aprendido, entender cuál es la verdad del alma. Porque la intuición, en otras palabras, Pauli, es, a mi forma de ver, el camino para la verdad del alma. Cuando la intuición es esa herramienta que nos permite conectar con nuestra verdad. Y la verdad, tú sabes qué es la verdad porque simplemente la sientes y no hay duda. Claro, ¿Sí? Cuando tú dices, yo quiero renunciar a mi trabajo, tu cuerpo lo siente como una verdad. sí, sí, así es. Marce. Escuchándote hablar me surgen dos preguntas. Una de ellas es, bueno, hay muchas personas de pronto en las que nos están escuchando que no están tan familiarizadas con los ángeles o que no han conectado tanto como con este recurso, con esta compañía, con esta ayuda que está aquí. ¿Cómo conectar con nuestro ángel de la guarda? O es decir, por ejemplo, si yo nunca he estado familiarizada con mi ángel de la guarda, ¿puedo hoy decirle, Angelito de la guarda, ayúdame y lo puedo sentir? ¿O cómo es ese proceso? ¿Cómo es la conexión con el ángel de la guarda? El ángel de la guarda siempre es un recurso que está disponible para nosotros. Es un recurso que está como muy, muy anclado en la cultura judío-cristiana, ¿no? Pues en el catolicismo, en la cultura, la religión judía también habla de ángeles. Las religiones orientales hablan de ángeles, pero por ejemplo las culturas, por ejemplo como los Kogi, los Quero, pues no hablan de ángeles necesariamente, pero hablan por ejemplo de animales de poder, de tótems en la naturaleza, ¿cierto? Es más Mm. allá de ese concepto que nosotros le llamamos ángel desde nuestra cultura. em, Esta energía es un recurso que existe como una potencialidad para nosotros que se despierta en el momento en que nosotros
tenemos la sola intención de conectar con ellos, ¿sí? Entonces, imagínate, por ejemplo, que tú tienes en tu casa un árbol de sauco, ¿cierto? En el Ujú. jardín. Y tú lo ves y tú dices, ay, qué bonito, ay, floreció, ve, está sin flores. Y empiezas de pronto a observar que el árbol cambia y no más. Hasta que un día alguien te dice, oye, tú tienes en tu casa un árbol de sauco y sirve para la gripa. Entonces tú ese día dices, voy a coger una ramita y voy a ponerla en agua y voy a hacer una aromática y me la tomo. Y al cabo de 3 días de tomar agua de sauco, te das cuenta que se te quitó la gripa. O que surgió un efecto en tu cuerpo porque tu cuerpo se siente mejor. A raíz de eso, la próxima vez que alguien te diga que tiene gripa, tú le vas a decir, "Ay, ¿sabes qué? Tómate una agüita de sauco, ¿cierto?" Ok. Ujú. Entonces, el ángel de la guarda es como ese árbol de sauco que tú ves, que existe, que está ahí, que no existe solamente porque tú lo veas, existe porque tiene una energía en sí mismo, pero hasta el día en el que tú dijiste, ve, voy a, voy a despertar su propiedad, ahí es donde entra tú, ahí es donde puedes entender la propiedad del ángel de la guarda. Entonces tú un día de pronto le dijiste, ay, ángel de la guarda, yo tengo que tomar una decisión, ¿será que tú me puedes enviar señales, darme guía eh, y ayudarme a conectar mejor con lo que mi intuición tenga para decirme? Y de pronto tú estás, después de decir eso, estás en la calle y te encontraste una persona que te cuenta que renunció a su trabajo y que le ha ido muy bien. ¿Sí? Claro. O es que yo quiero renunciar a mi trabajo porque yo quiero hacer entre moms y de pronto te encontraste a tres mamás que te dijeron, "Ay, no sabes lo mucho que he estado buscando un libro sobre maternidad. Oye, he estado oyendo podcast y ninguno habla de maternidad." Y ahí es donde tú dices, esto es una señal para mí, ¿por qué? Porque eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, Mm, al otro día tú te diste cuenta que tú le pediste una señal a tu ángel de la guarda y la señal llegó y te sirvió, te funcionó, ¿sí? En ese momento tú probablemente una semana vas a volver a pedir otra señal porque entendiste que funciona. Entonces, ok. esa es la dinámica del ángel de la guarda y está, ¿sí? Va a florecer, está en tu vida, te cuida, te protege, igual que el árbol. Pero cuando tú conectas con sus propiedades, algo nuevo se despierta en tu vida. ¿Sí? Mm. Y solo es necesario la intención. Hay un montón de rituales, ¿no? Las velitas a los ángeles, las cartas, la oración del ángel de la guarda que la hacemos desde que somos chiquitos, pero la sola intención ya es un bálsamo para que esa medicina pueda entrar en nuestra vida. Y además es un recurso ilimitado, o sea, el ángel de la guarda está disponible 24/7 para todas las ayudas, todas las preguntas simultáneamente, o sea, todos nuestros agobios se los podemos pasar al ángel de la guarda. Total, y le podemos, además de pasarle como esos agobios, como nuestros residuos energéticos para que los transforme en paz y en amor, podemos decirle, yo quiero estar más conectada conmigo mismo, quiero estar más conectada con mis metasentimientos, con la paz, con la humildad, con la confianza, que es otro metasentimiento. La confianza que no es otra cosa que uno no saber para dónde va, pero tener claro que va a llegar a alguna parte, pero no sé por dónde estoy yendo. Porque son además como ese camino, nos decías, para conectar con la intuición, con finalmente con nuestra alma y con nuestra esencia, ¿sí? Exacto, porque la intuición es como esa conexión con nosotros mismos, con nuestra verdad, con nuestra esencia. Y la naturaleza realmente, Pauli, debería ser que uno todo el tiempo está conectado con su intuición. Claro. La pregunta es, ¿qué me desconecta? Me desconecta el miedo, me desconecta la adicción, por ejemplo, al sufrir, pues no, la adicción al esfuerzo. Mm, ¿No? Es que estoy adicta al esfuerzo, es que si yo no hago algo con mucho esfuerzo no lo valoro. sí. O el hacer, el estar ocupada, El tantas hacer, hacer, cosas. hacer. En la maternidad, eso sí que cuesta cuando uno tiene un ratico libre y uno como que tiene que ocuparse, ¿no? Entonces, espérate, me leo un libro, espérate, me Me voy a hacer escucho un una vuelta, podcast. escucho un podcast. Bueno, eso sí lo pueden hacer. Pero voy a ir a hacer una vuelta. Ay, me faltó comprar esto, voy a pagar lo que debo que no lo he pagado. Entonces, empezamos en esa dinámica de, por ejemplo, de la adicción a la ocupación, porque en la maternidad sí que se siente esto, que creo que todas estamos de acuerdo, y es que valoramos un montón el esfuerzo. El esfuerzo. Sí, El así es. esfuerzo, si no nos esforzamos, si
no estamos pendientes, si no estamos todo el tiempo en función del niño, entonces nos da culpa, ¿no? Nos da... Sí, y lo que he sentido también, o lo que hemos identificado con otras mamás, es que cuando nos convertimos en mamás, inmediatamente, primero porque somos mamíferas y entonces estamos completamente al cuidado de la supervivencia de este pequeño bebé, pero a medida que va creciendo, como que nos quedamos en ese estadio y perdemos completamente nuestra identidad y nos va costando recuperar como esa mujer que ya no va a ser la misma que era antes, pero como esa mujer reconstruida después de ser mamá. Exacto, esa mujer que perdimos, ¿no? Que dejamos de ser Sí. porque le dimos paso pues a algo nuevo. Sí, así es. Marce, otra pregunta con respecto a esto del ángel de la guarda y y a poder estar más conectadas con nosotras y va relacionado con los hijos porque cuando estabas hablando pensé en algunos casos que me han contado mamás que ya tienen hijos más grandes. Sí. Entonces, estos hijos pues ya han tomado sus elecciones de vida y de pronto han sido unas elecciones pues difíciles o que alejan de alguna manera a la mamá y a sus hijos. ¿Cómo hacer para que el ángel de la guarda nos ayude en ese sentido cuando no es solamente a conectar con nosotras mismas, sino como con una parte de nosotros también que está en ese hijo? ¿Es posible? Cuando los hijos son grandes, el mayor reto para nosotras es respetar su destino. Ok. ¿Sí? Es entregar esa llave y decirle, sabes, ahora tú estás adulto, ahora eres grande, ahora eres tú quien toma las decisiones. Y no quiere decir que siempre lo vayas a hacer bien, te vas a equivocar, pero puedo entender que ese es tu destino y que ya no soy yo quien toma las decisiones por ti o quien hace ese trabajo. Y más, por ejemplo, en casos donde hay madres solas, donde hay madres solas, madres solteras, porque en una maternidad que no se tiene como el privilegio o la fortuna de vivirlo de forma acompañada, el esfuerzo y el sacar adelante un hijo cobra mucho más valor, a tal punto que aunque que inevitablemente ese niño se va a convertir o esa niña se convierte también como en tu motor de vida. En el momento Mm, en que esos niños ya salen a la vida y tú los tienes que entregar a la vida y entregarlos a su destino, puede pasar que dentro del corazón de esa mamá se sienta que ahora que ya no son míos, ¿qué voy a hacer, no? ¿O cuál es mi nuevo motor? Llevo toda la vida en basándome función de... en función de Ujú. ellos y basando mi felicidad en algo externo y cómo aprendo a ser feliz sin estos chiquitos, ¿no? Entonces, entregar esas decisiones a los niños siempre va a ser difícil, más en estos casos. Sin embargo, creo que una clave ahí es pedir, pero no pedir por algo, por el control, sino pedir por ellos, pedir porque todo el camino de ellos siempre esté acompañado por su ángel de la guarda, por un buen amor, por un buen destino, que no significa que tenga que pasar específicamente solo cosas buenas, sino que es su propio destino en el que ahorita ese chiquito o esa chiquita, vueltos adultos, lo están transitando. Marce, yo me acuerdo de una vez algún ejercicio que yo aprendí que era como escribirle una carta a mi ángel de la guarda para que se comunicara con el ángel de la guarda de alguien más cuando la comunicación entre esa persona y yo era pues como inexistente o no podía haber como negociación alguna porque no había manera. Digamos que pienso en esto cuando los hijos son adolescentes o cuando son grandes y es que no se puede comunicar, no hay negociación, uno es el bobo más bobo y no hay manera de ni siquiera de comunicarse, no de ni siquiera querer influenciar, pero como de comunicarse. De pronto, ¿tú crees que este ejercicio podría funcionar para de alguna manera poder conectar con, con el hijo o la hija? Claro, uno le puede escribir una carta al ángel de la guarda del hijo y de la hija y decirle, acompáñalo, ayúdalo a tomar buenas decisiones, haz que dentro de él siempre esté como la mejor disposición para ese destino, la mejor disposición para el crecimiento, para el amor, para todo lo que queramos como darles esa compañía. Y también es un regalo muy bonito no hacerlo solo como al escondido, como, uy, voy a hacer esto sin que mi hijo me vea,
sino como entregarle ese recurso al hijo, ¿no? Y decirle, mira, le acabo de escribir esta carta a tu ángel de la guarda y que ese hijo siquiera pueda leer la carta al ángel de la guarda que esa mamá escribe para que pueda también recibir y conectar como con todo ese amor que esa mamá tiene por él, Ay, ¿sí? eso está hermoso, sí. Siempre el de respeto, ¿no? Siempre como no es que Angelito, por favor que me escuche y me haga caso, no, pues Angelito, por favor que tenga las mejores oportunidades. Hay algo y es que desde que nosotros somos madres, creo que cuando somos niños tenemos dos sentimientos con el que conectamos inevitablemente el desapego, porque pues todo el tiempo estamos en un desapego de una mamá que venía en la panza, y el segundo la impotencia, pues porque los niños y la impotencia es sinónimo, no pueden tomar decisiones, todo el Ujú. tiempo lloran porque les decimos que no, y tienen que acostumbrarse a seguir reglas, que eso es como esa, "Ay, no puedo", cuando hacen pataletas, eso es impotencia. Pero la mamá también está viviendo dos renuncias, está viviendo digamos yo creo que esa primera emoción que es la vulnerabilidad constante, que es sentir que ya tu bienestar no es solamente en tu control, sino lo que pase con alguien más. Y la segunda también el desapego, porque desde que son niños nos entregamos a la vida, ¿no? Primero al jardín, luego al kindergarten, luego al colegio, hasta que luego a la pareja, cuando empiezan a tener novios, a sus amigos en la adolescencia, que ya lo que hablábamos, que no, ya no somos bobos, porque ya no somos los pendejos al lado de unos niños que son sus amigos, Claro. y a ese nuevo mundo que están descubriendo. Y una renuncia final, que es cuando ya se van de la casa, ¿no? Cuando se van a estudiar o cuando ya vuelan con sus propias alas. Entonces, en esas renuncias no solamente enfoquémonos como, ay, ángel de la guarda, porque es lo que hacemos uno todos los días. Yo cuando se van todos los días al colegio, yo les rezo a los ángeles de la guarda a mis hijos y a la Virgen para que los cuiden. Pero no solamente desde ese punto, sino también decirle a mi ángel de la guarda, ayúdame para estar bien en esta renuncia. Ayúdame para estar tranquila, ayúdame porque es que mi hijo va a tomar una decisión y yo creo que de pronto esa decisión que está tomando no es lo que yo haría, pero no importa, ayúdame a permanecer en calma para que esas decisiones también traigan bondad, traigan amor y crecimiento en su vida. Claro. Ay, wow. Ese como upgrade al ejercicio está increíble. Está muy bueno. Es verdad por eso, porque no solamente es pedir por el otro, sino también pedir porque yo tenga las herramientas también para ese momento que estoy viviendo. Súper lindo, Marce. Como mi pregunta más grande, como con respecto a los ángeles en este sentido y a la intuición, es cómo recordarlo o cómo aplicarlo en momentos como coyunturales, en los momentos en los que estoy desconectada, me siento estresada, siento que hay muchas cuerdas que están jalando de mí, todas con la misma presión, estoy confundida. ¿Cómo me conecto si es que no estoy desconectada? Lo primero creo que es darle la bienvenida a eso que estás sintiendo, o sea, como primero es rendirte hacia esa confusión, Mm. rendirte a ese estrés, rendirte al sentirte jalada por muchas cuerdas, em, preguntarle a esas emociones qué historia tienen para contarnos. Por ejemplo, si yo estoy absolutamente drenada porque estoy viendo una problemática económica, por ejemplo, em, pregúntale a esa problemática económica y eso que te está mostrando el cuerpo, qué historia tiene. De pronto, primero me está recordando de pronto una situación anterior en mi familia, o me está acercando de pronto a mi mamá que tuvo la misma angustia. Cuéntales, primero pregúntale esa historia. Y si lo quieres hacer mejor, escribe. Entonces, ¿cuál es la historia? Escribo cuál es la historia de esta emoción, de qué me está recordando, a quién me acerca, a quién Escribo la animo. pregunta, ¿Sí? sí, tal cual escribo la pregunta y lo que me vaya saliendo lo sigo escribiendo. Exacto. Una vez ya vaciado de eso, va a pasar algo y es que en la medida en que escribes, tú te vas vaciando de eso. Entonces tú dices, estoy muy estresada, pero al cabo de 3 minutos que estás escribiendo te sientes menos estresada inevitablemente. Cuando ya estás vaciada, ahora sí pregúntate qué es lo que mi alma necesita en este momento con el ejercicio del espejo, cómo puedo estar al servicio de algo más grande, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué necesito? Eh, y entender que el cuerpo también pasa por una fase de supervivencia en la maternidad, por ejemplo, cuando son chiquitos, cuando estamos, pues que tenemos que básicamente cuidarlos 24 horas porque si no les puede pasar algo y enseñarle a tu cuerpo que ese estrés, que esa
producción de cortisol, que esa supervivencia ya no es más necesaria, o sea, que en la medida en que pasa el tiempo no tengo que estar igual, ¿sí? Porque es que el problema es que encontramos un valor en esas emociones, aprendimos a encontrar un valor en el estrés, en el estar sobrecargadas, en el estar drenadas, en el estar ocupadas, ¿sí? Y hay que enseñarle al cuerpo algo nuevo, más grande y más valioso. Es decir, ya no necesito estar, ya no tengo que estar enojada todo el tiempo, ya no tengo que estar de mal genio todo el tiempo, ya no tengo que gritar todo el tiempo. Y ahora que ya estoy vaciada de esta emoción, ¿qué es lo que necesito? ¿Con qué necesito conectar? ¿Sí? Porque en ese sentido también es tan valioso como la cultura de los ángeles o la cultura de la Virgen o de los maestros, sea cual sea la religión, Jesús, María, Buda, porque a veces para el ser humano es más fácil conectar con un maestro que con uno mismo, ¿no? Entonces, si yo pienso en la Virgen voy a sentir amor, pero a veces no siempre que pienso en mí siento amor. Ojalá cada vez que sintiera, que Mm. conectara conmigo, uno sintiera ese mismo amor que siente por una deidad y nos tratáramos como deidades cada vez más, pero no es fácil, ¿no? Es un camino. Entonces, al principio también, si te está costando mucho salir de ahí, conectar con el ángel de la guarda, con María, con Jesús, con quien sea tu maestro, tu guía, también ayuda porque cuando piensas en ese maestro inmediatamente vas a sentir paz. Marce, ¿tú viviste un proceso así? ¿En Como qué sentido? de que tuviste que enseñarle a tu cuerpo como otros sentimientos y que se acostumbrara pues como a otra realidad cuando ya había superado alguna etapa, digamos, con la maternidad, de la que te ayudaste con los ángeles y que hacías como algunos ejercicios prácticos de, Todo el como tiempo. conscientemente para Todo el tiempo. De hecho, conectar, yo voy a ¿sí? terapia cada 8 días precisamente hace 7 años para poder hacer estos ejercicios de una manera más equilibrada, pero claro, todo el tiempo. Por ejemplo, te digo algo muy concreto. Cuando yo era pequeña, mis primeros 5 años que viví con mis padres antes de irme a vivir con mi abuela, fueron muy de supervivencia por muchas razones, por trastornos mentales, bueno, por muchas cosas que ellos estaban viviendo. Y para mí, yo te puedo decir que yo más o menos este año, yo creo, es donde yo he podido sentarme y poder disfrutar, por ejemplo, del tiempo, porque para mi cuerpo todo el tiempo necesitaba la supervivencia, todo el tiempo estaba en estrés. Si mi hijo tosía, yo sentía más o menos que ya tenía una enfermedad muy grave, ¿sí? Entonces, enseñarle al cuerpo, por ejemplo, que no siempre es lo peor, que no siempre es la catástrofe, que no siempre es el peor escenario, es un proceso, ¿no? A través de ejercicios, a través de tomas de conciencia, a través de escribir, a través de meditar, a través de, por ejemplo, de sentarme a no hacer nada en conciencia, no estoy haciendo nada, me siento en el paisaje unos minutos, tampoco horas, pero por lo menos 15 minutos uno se sienta a ver el paisaje y dice en este momento no tengo que ver el celular, después respondo los mensajes que me están llegando, después miro el correo que me llegó, solamente voy a respirar y inhalar y exhalar y enseñarle a mi cuerpo que en este momento está bien, ¿sí? Enseñarle a Como mi sí, cuerpo que en este momento permitirle está, estar. permitirle a mi cuerpo permitirle estar, permitirle estar bien, pero es un proceso, hay que enseñar al cuerpo, hay que entender de dónde viene lo que estoy sintiendo y enseñarle al cuerpo a sentir una emoción más grande. Mm, O sea, como dices, es un proceso y no es un proceso rápido. Mm, Es un camino y pues como aprender a disfrutarlo, ¿no? sí. En las pequeñas, en las etapas que van pasando. Y aprender a conocer tu cuerpo, volviendo a la intuición, aprender a conocer tu cuerpo, cómo se siente para mi cuerpo estar con alguien, por ejemplo, no es que cuando estoy con esa persona me siento feliz porque me expande, porque la paso rico, porque es, por ejemplo, una amiga, entonces no, con estas amigas yo me expando, la paso delicioso, me río, me Me siento, relajo, me relajo, pero a veces también de pronto hay alguien, por ejemplo, una persona, no sé, alguien que trabaja contigo que es, no sé, un compañero de oficina, por ejemplo, que de pronto se siente harto, se siente difícil, se siente, uff, cada vez que se acerca yo me pongo así, mi cuerpo se tensiona, mis manos hacen así, entonces tengo que recogerme, tengo que cruzar los brazos, también entender cuáles son las señales de mi cuerpo cuando está.
bien y cuando no está bien, cuando algo le molesta y cuando no. Entender por qué, por ejemplo, a veces si tengo algo más grande al frente, como un nuevo trabajo, como una renuncia para dedicarme a algo que me está llamando el alma, al cuerpo le cuesta trabajo tomar eso, que desde dónde le cuesta trabajo, ¿no? Y también darte lo contrario, por ejemplo, ¿cuál ha sido un momento en el que yo me sentí empoderada? ¿Cuál ha sido un momento en que mi cuerpo se sintió súper poderoso? Cuando fui mamá, cuando llevo Ujú. 10 años sacando adelante a este chiquito, cuando es que en contra de todo pronóstico yo pude, ¿sí? Es que yo no sabía cómo le iba a pagar este colegio a este niño y ya le estoy pagando el colegio, ya la universidad porque ya creció. Sí, sí. Sí, entonces ahí cuando tú recuerdas que ese poder, tu cuerpo en esas ocasiones, en el grado del niño, en momentos específicos, ha sentido ese poder. También recordar eso es importante, no solamente lo que me limita, sino lo que me ha empoderado y lo que me ha permitido llegar más lejos. Claro, como reconocer que ambas partes están en mí, que la estresada, la miedosa, todas esas están en mí, o sea, soy yo, y también o sea, el poder, la fuerza, la confianza, la capacidad, todo está en mí, ¿sí? Sí, exactamente. Y sobre todo, esa confianza como en el poder del cuerpo, en el poder de tu inconsciente, en el poder de tu intuición, en el poder de tu imaginación. Y es reconocernos a nosotras mismas como personas tan poderosas que que todo lo podemos. Que así como hemos podido, seguir, podemos con todo. No me gusta esa frase de podemos con todo, sino todo lo puedo, que es diferente. Ah, puedo con Claro. todo, es como tráigame todo para yo demostrar que puedo. No, no, no. Todo lo puedo, es diferente. Es todo lo que yo quiero, lo puedo tener. Ay, sí, conectemos todas con eso en este momento, por favor. Con el Marce, sentirte poderosa. tú en tus consultas, de pronto, no sé si te ha pasado, si lo tienes, pero de pronto con tus consultantes que son madres o madres solteras, ¿has identificado de pronto algunos temas que son como repetitivos, como asuntos que las madres solteras o que las madres tenemos que trabajar o que usualmente hay esas cositas que se repiten que... Claro. Por un lado, he identificado que a veces, no sé si a todas, pero lo digo como dentro de mi experiencia, a veces en una maternidad en soltería puede ser difícil desapegarse del dolor, porque el dolor se vuelve también como ese mecanismo por el cual me vuelvo fuerte. A raíz de un dolor me volví fuerte, a raíz de un abandono me volví fuerte. Entonces muchas veces me cuesta trabajo desarraigarme del dolor porque encontré en el dolor un mecanismo de crecimiento. Uy, ¿Sí? pero y Marce, ¿y cómo sé que estoy desarraigada del dolor? Cuando aprendes un nuevo mecanismo, o sea, es decir, cuando ya el motor, cuando le dices al dolor gracias, me ayudaste mucho porque gracias a ti crecí, pude, saqué adelante a este chino, pero, pero ya no te necesito más porque en este momento ya no eres necesario para mí. Encuentro que ya en vez del dolor, por ejemplo, puedo moverme por el crecimiento, por el deseo, porque quiero algo, ¿sí? Mm. Algo que también he encontrado aparte de que es difícil desarraigarse del dolor, ha sido, por ejemplo, el pensar en uno mismo, el desear para uno, como el salir del otro, ¿sí? Entonces, yo por el niño puedo todo, pero por mí. O sea, si a mí me dicen consígase $1 millón para mañana a su hijo, me lo consigo. Pero si yo quiero $1 millón para comprarme una casa, ahí sí no, ¿sí? Entonces, esa sensación de por el otro puedo, pero por mí no tanto, también la he notado mucho, como el darte el permiso de desear para ti. Uf, claro, porque primero está el otro, o en este caso, pues los chiquitos. La Es, prioridad son ellos. sí, total. Em, el otro problema es qué lugar le doy al otro, ¿no? Si el otro no respondió, si el otro
si el otro nunca quiso, si el otro no Como el pudo. papá, refiriéndonos al papá. Ajá, como refiriendo al papá, a tu, pues, al otro co-creador del niño, ¿qué lugar le doy, no? Entonces, que a veces le da lugar desde la rabia, a veces se le da lugar desde la impotencia, pero qué lugar puedo darle a esa persona en el corazón de mi hijo eh, sin tener que traspasar mi propio dolor, ¿sí? Como sin tener que traspasar mi propia visión de esa persona. Eso O sí es sea, un como, poco... ¿cómo Ujú. hago para no pasarle yo el dolor que yo pueda estar sintiendo o esos sentimientos que me dejó Sí. el papá? Mejor dicho, cómo puedo darle un lugar a esa persona y a mis emociones hacia él. Cómo Ok. las dos cosas pueden tener lugar. Cómo puede tener lugar esa persona, pero también tiene lugar mi rabia, también tiene lugar mi decepción, también puede lugar mi impotencia, la injusticia, ¿sí? Y eso no necesito comunicarlo. No, es solamente que llevarlo en equilibrio en ti para que pueda estar en equilibrio en tu descendencia, en tus hijos. Ok. Entonces, eso también es un trabajo lindo que se hace con madres solteras, ese reto, ¿no? Y desde mi visión, pues que también es supremamente sistémica, como todo el dolor que tú has sentido en esta experiencia pues, con esta situación, en el 100% de los casos es de alguien más, es de mi abuela que tuvo que vivir lo mismo, es de mi mamá que tuvo que vivir lo mismo, es de mi tía que tuvo que vivir lo mismo, es de mi bisabuela, y cómo a través de mi experiencia también puedo eh, ver y reconocer y darle un lugar a ese dolor de otros para que se pueda como hacer ese corte de esa carga, ¿no? Hacer bueno, el corte no me gusta decirlo, como para que se pueda transformar esa emoción, ese dolor que nadie más ha podido ver hasta que tú estás acá viviendo lo mismo. Marce, pero tiene que ser necesariamente, digamos, si hablando de las madres solteras, tiene que ser necesariamente madres solteras o que quedaron viudas o que fueron abandonadas o pueden ser simplemente, digamos, hombres que se dedicaron netamente a proveer y nunca estuvieron en la casa o borrachos o que igual estaban juntos, pero es como el sentimiento de la mujer que sentía que estaba sola. Desde mi experiencia, porque no sé, no puedo hablar como en generalidad porque ni idea, pero desde mi experiencia yo he observado dos tendencias. ¿Ok? La primera tendencia es una repetición, es decir, mi vida surgió por padres ausentes, por hombres ausentes. Entonces yo repito, voy a meterle otra que me acabo de acordar. La segunda puede ser porque mi papá hizo lo mismo, mi papá también, por ejemplo, tuvo hijos que no reconoció. Entonces yo hago esto como una compensación a esas mujeres no vistas por mi papá, por ejemplo. Entonces, soy la descendencia de un sistema en el que las mujeres sacaron adelante y los padres y los hombres no estuvieron. Soy la hija de un padre que no reconoció hijos. Y yo soy una compensación a esas mujeres que mi padre no vio o a esa mujer que mi padre no vio. En una tercera podríamos decir que también podría, por ejemplo, ser una compensación a cuando a cuando el hombre fue demasiado. O sea, sí estuvo, pero maltrató, gritó, pegó o fue demasiado para una mujer, entonces surge también una niña que dice yo quiero, pero sin el hombre, ¿sí? Sin el padre. En esa primera no he tenido todavía como una experiencia que te diga surgió por viudez, ¿no? Pero sí surgió por ausencia emocional, es decir, Ok. no he tenido madres solteras que hayamos encontrado una viudez necesariamente, sino más como ese abandono, que muchas veces la persona me dice, no lo veo en mi sistema y después, no, pero sí, mi abuelo tenía un hijo que no reconoció. Entonces, estuvo presente para mí, pero ausente para el otro. Marce, y una vez reconocemos cuál, digamos, supongamos que esas tres categorías son todas las categorías, sin Sí, pues desconocer digamos. que haya otras posibles. Claro, desde mi Eh, experiencia te puedo decir esas tres, pero seguramente hay millones. Pues hay más. Claro, porque además sistemas familiares y formas de relacionarse hay Sí. montones, pero digamos que identificamos cuál puede ser ese patrón o cuál puede ser esa repetición. Ya, ¿yo qué hago con eso? Honras, honras a esa persona, por ejemplo, honras a esa mujer que tu papá no vio. No realmente, ¿no? Pues no es que tengas que llamarla porque eso no te incumbe, sino como
En mi corazón también tienes un lugar, sé que fue difícil para ti, veo que fue muy difícil tener que crecer sin un esposo, sin tener que dar vida sin un esposo. Honras, en mi corazón tienes un lugar en el que siempre están en paz, en mi corazón se reconcilian todas esas mujeres y esos hombres. Y a partir de ahí, cuando haces las paces con ese destino de esas personas, la idea es que tú también hagas las paces con tu propio destino, es decir, así está bien, haz como es, así fue, y así lo veo, así lo tomo, y así es. Y así es que tiene que ser, ¿sí? Como dejar de pelear con tu propia historia, dejar de pelear con tu propio destino como una consecuencia de eso. Es decir, yo asiento mi vida tal y como es. Marce, ¿y cuál es el impacto de eso en mi vida, digamos, cotidiana, tangible? Para mí, el impacto es la paz. Yo no he trabajado soltería porque no pues, tengo la fortuna y el privilegio de tener a mi esposo a mi lado, pero Amén, amén. amén, amén, amén. Pero he trabajado en mi vida personal, por ejemplo, en asentir a mi madre, ¿sí? Entonces, cuando yo asiento a mi madre o cuando uno asiente a un padre, por ejemplo, que es difícil, la consecuencia que yo he tenido en mi vida es paz, es menos ansiedad, es menos, y es menos sufrimiento. Y si yo estoy más presente en mí, con más paz, con menos sufrimiento, mis hijos van a tener una madre presente. Porque no hay, porque yo Claro. puedo estar presente, pero si tengo ansiedad todo el tiempo, si mi mente está en mil partes, si no es, si estoy en guerra con mi propia vida, aunque yo esté al lado de ellos, ellos no me van a sentir presente. Entonces, Ush. aunque no tengas a una mamá, aunque no tengas a un papá, en este caso, aunque no tengas a una pareja al lado, por las razones que sean, cuando tú puedes poco a poco mover cada una de esas palanquitas para sentir a esa historia, sin resistir, sin pelear contra ella, sino estando presente en ella, al mismo tiempo vas a estar más presente para tus hijos Y para, o sea, para ti, y para para tus mi vida, claro. deseos, o sea, eso me hace pensar en todo lo que hemos hablado antes, ¿no? Entonces, ya puedo desear, puedo estar más conectada yo también con mi intuición, con mi cuerpo, puedo pedir con mucha más certeza, claridad, asertividad a mi angelito de la guarda que me ayude específicamente con estas cosas que ya sé que quiero, porque si no, pues estoy completamente perdida. Exactamente. Wow. No, pues qué maravilla de conclusión. O sea, hicimos un Sí. circulito perfecto. Total, como te digo, no es mi caso el de estar en soltería, pero sí es mi caso ser la hija de un padre que no tuvo una esposa al lado, ¿no? Pues porque aunque mi mamá está viva, pues yo no crecí al lado de mi mamá, sino al lado de mi papá y mis abuelos. Entonces, como hija de un padre soltero, como Mm. hija de un padre soltero, el mayor reto que yo tuve en mi adultez es poder devolverle ese lugar con humildad a mi mamá, Qué ¿sí? interesante. Entonces, ese es el futuro de los hijos de estas mamás que estamos hablando ahorita. Claro, Ese es el futuro, ¿no? Entonces, em, es ese futuro, es poder estar presentes, mover las palancas, estar en nosotras, estar conectadas con la intuición para poder conectar con nuestro mejor destino, o con nuestro, sí, con nuestro mejor destino posible, para que esos hijos en el futuro puedan llevar en el corazón a mamá y a papá en paz. claro. Que es el mejor regalo que les podemos dar Es el finalmente. mejor regalo que les podemos Que dar. no se lleven cargas que no les corresponden Exactamente. desde nosotros. Wow. Marce, ¿hay alguna otra cosa para finalizar? ¿Hay alguna otra cosa que de pronto quisieras compartirle a esas madres solteras o incluso padres solteros ahora que mencionas que tu papá era un padre soltero? De pronto algo que viste de su proceso, de cuando estaba él paternando, que te gustaría ahora sí, digamos. Si tú ahora lo pudieras ver más joven, ¿qué le hubieras dicho o qué mensaje nos compartes a las madres solteras pensando en todas aquellas a las que conoces? Yo les diría que es bonito de vez en cuando ver y conectarse con eso más grande que hizo que esta historia fuera así. Hay muchos niños que crecen sin uno de sus padres, sea porque
por abandono, por ausencia, por muerte, ¿no? También porque se Ujú. murió y no pudo ver crecer a su hijo, por tantas razones, porque la relación de pareja no fue posible. Sin embargo, todo eso está creado por algo más grande. Y eso algo más grande se encarga de que al final la historia esté completa y en orden. Es decir, al final todo sale como tiene que salir, al final todo es como tiene que ser. Y eso relaja un poco en la persona la culpa, la adicción al control, la adicción al dolor, como hablábamos ahorita. Porque en medio de una persona que tiene que estar sola frente a sus hijos, probablemente también hay una sensación de responsabilidad más grande porque siente que todo lo tiene que hacer bien, que no hay error, no hay momento para el error, no hay momento, y siente que su hijo va a estar bien entre más pueda dar, ¿no? Entre más plata puedo darle para que no se pierda ninguna experiencia, entre más tiempo puedo darle. Y la batalla en esos padres y madres es precisamente esa batalla de contra el tiempo, contra los recursos, porque se tiene esa idea de que tengo que dar por dos o de que tengo que dar más. Pero cuando tú te entregas a eso que es lo más grande, que definió que esa historia fuera así, que va a definir que al final todo esté en orden, eso relaja esa adicción a la culpa o a la responsabilidad o al control. Me encantó eso que dijiste de que además es completamente cierto, que uno piensa que tiene que dar por dos, cuando realmente, pues no, uno puede dar lo que puede dar. Exacto, uno da lo que puede dar y tu hijo no te va a juzgar porque le diste o porque no le diste. Tu hijo simplemente te necesita presente. Ay, qué bello, Marce. Muchas gracias por compartirnos esto. Gracias porque ya después de este episodio estoy relajadita yo. Qué bonito. Siempre digo Ay, que cuando hablo con personas expertas o personas que vienen a compartirnos recursos o mensajes así hermosos como el tuyo, la primera terapiada soy yo. Es maravilloso. Muchísimas gracias, Marce, por estar aquí. Gracias por compartirnos de tu tiempo en vacaciones. De verdad que lo no, valoro mucho, lo aprecio y tengo confianza de que este mensaje va a llegar a muchos oídos que van a ser igual o más impactados que los míos hoy. que llegue a todos los que tengan que llegar y a los que nos oigan a través de ti, esta plataforma que has creado con tanto amor. Recuerden que no están solas, que todo lo que están haciendo es lo mejor que pueden hacer y que algo más grande también nos apoyan en esos retos que el alma escogió. Esa Así es. fe, esa devoción, porque eso que es lo más grande va a determinar que al final todo esté en orden y no olvidarnos de nosotros mismos en ese proceso. Mm, Así es. Marce, gracias. No, Muchas, con mucho muchas gracias amor. por estar Gracias a aquí. ti por la invitación. Y pásame, bueno, ¿cómo te puede contactar la gente si Ah, quieren bueno, consulta lo contigo? más fácil creo que es a través del Instagram, que es Marce Arana Ángeles, marciarana.ángeles. Listo, perfecto. Entonces, ahí igual lo voy a anotar en la descripción, tanto en Spotify como en YouTube, para que se pongan en contacto contigo y te encuentren.